Muchas bendiciones. Esta es la lección número 3. Corresponde al capítulo 3 y capítulo 4 del curso Romanos y Gálatas. Soy el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio. Es un gusto compartir una vez más la palabra de Dios y el desarrollo de este curso de Romanos y Gálatas. Veamos nuestras diapositivas en la cual vamos a estar haciendo la presentación para que pueda visualizar lo que tenemos en la diapositiva. El libro de Romanos. Estaremos tomando en cuenta algunos aspectos muy importantes de este capítulo. Romanos capítulo 3. ¿Qué es lo que se desarrolla en Romanos capítulo 3? Verso 1 al 8. Lo vamos a seccionar en diferentes párrafos. Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8. Se desarrolla la idea de las ventajas del judaísmo, cristianismo. Dice la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Es interesante cómo el apóstol Pablo desarrolla su temática en este capítulo. En este capítulo, Pablo hace una, un diálogo o él va a relatar como forma de diálogo su formato, contestando ciertas objeciones que la cual las desarrolla en base a preguntas. Lo vamos a ver en el sentido de que Pablo está teniendo un opositor judío imaginario, como que Pablo está en un juzgado y está poniendo las objeciones o las bases o evidencias de lo que él determina, de su tesis. ¿Y cuál es el propósito de Pablo al hacer este análisis de argumentos? Hacer callar a la oposición judía. Recuerde que los judíos estaban en esa pugna, en ese conflicto con los gentiles, pensando en que la salvación era resultado de la obediencia a las obras de la ley. Entonces Pablo va a establecer en forma de preguntas algunas objeciones para nuestro análisis. Versículo 1 al versículo 2. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene el judío? El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera, mucho. ¿Por qué? Porque el judío había tenido la bendición de tener en sus manos un gran tesoro. ¿Cuál es el tesoro que tenían en sus manos? La palabra, la ley, la revelación de Dios. ¿Qué más ventaja? Imagínese que usted va caminando hacia un lugar X y necesita un mapa para poder dirigirse.
¿quién llevaría más ventaja? ¿Aquel que cuenta con un GPS hoy electrónicamente o aquel que no tiene ningún mapa físico ni GPS y va en busca a cierto lugar y no tiene ningún mapa para poder llegar a aquel lugar? ¿Quién tiene más ventaja? Aquel que lleva el mapa o aquel que está usando el recurso de la tecnología, el GPS, lleva una mayor ventaja. Pues eso es lo que Pablo quiere manifestar a los hermanos. Los judíos han tenido una gran ventaja, la ventaja de tener un mapa espiritual, de conocer la voluntad de Dios. Los judíos, dice Pablo, han tenido la ventaja sobre quiénes, sobre los gentiles. Ellos no han tenido ese mapa, ellos no han tenido ese tesoro, esa guía espiritual. En cambio, los judíos sí la han tenido. Entonces Pablo dice, los judíos tienen o han tenido una gran ventaja sobre los gentiles. Gloria a Dios por eso. Pero veamos, el apóstol Pablo dice, en el versículo 3, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos. O sea que tienen un mapa, tienen una guía, tienen la voluntad de Dios, Dios les confió la palabra y siguen en incredulidad. Aquel mapa que debería darles confianza, debería de proveerles fe, pues ese mapa les guiaba al final de la llegada de Cristo Jesús. No, ellos se habían vuelto incrédulos. El hecho que el judío se haya vuelto incrédulo a pesar de tener el mapa, pues vino Cristo y no creyeron en él, ¿falló Dios? No, Dios no falló, dice Pablo. El hecho que el judío, teniendo el mapa, teniendo la voluntad de Dios, teniendo ese tesoro, no le dio el uso adecuado, correcto, Dios no falló en su plan y en su propósito. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dios ha sido siempre fiel. Dios siempre sigue proveyendo tanto al judío una ley que le podría dar la ruta para llegar a Cristo, dice el apóstol Pablo, no hace nula la fidelidad de Dios. El hecho que el judío haya desobedecido no significa que las promesas de Dios quedan inactivas. Pablo dice que el judío tiene una ventaja superior sobre los gentiles. Se les confió la palabra. En el capítulo 9 de Romanos, verso 4 al 5, agrega otras ventajas que el judío ha tenido, de quienes son los patriarcas, dice en ese capítulo, de quienes vino Jesucristo. Los judíos habían sido bendecidos con los preceptos, con las profecías y las promesas de Dios. Los preceptos que les ayudaban cómo vivir, las profecías que les ayudaban a esperar al Mesías y las promesas para confiar en la protección de Dios. Así que tenían una ventaja tan grande sobre los gentiles. Dios había convertido al pueblo judío en guardiana del tesoro más grande de todos los tesoros, la palabra de Dios, su voluntad. Pongámoslo con este ejemplo. El judío tenía una fuerte y maravillosa luz para alumbrar su camino, la palabra de Dios. Pero el gentil tenía una luz tenue, débil, casi apagándose para alumbrar su camino. ¿Quién tiene más ventaja? Aquel que lleva la lámpara potente con esa luz. La palabra de Dios es esa lámpara para guiar al cristiano en el camino del bien. ¿Es Dios infiel? ¿Será que Pablo está diciendo, poniendo en duda la fidelidad de Dios? No. Se esperaba de los judíos que fueran fieles con la palabra de Dios. Dios les confió la palabra para que al obedecerla permanecieran fieles a la obediencia, a los preceptos, mandamientos de esa palabra.
Sin embargo, ellos habían sido infieles. ¿Anulaba la infidelidad de ellos la fidelidad de Dios? El hecho que los judíos se portaran infieles, ¿anula esto la fidelidad de Dios? Pablo dice, no. La infidelidad del hombre no afecta la naturaleza fiel de Dios. Muy importante es esto para tenerlo en cuenta en nuestra vida. Note usted el versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Dice la palabra, está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pablo está diciendo, la gente acusa a Dios diciendo, ¿por qué Dios permitió que sucediera tal cosa? Aunque los seres humanos traten de juzgar a Dios, este al final será victorioso. El veredicto será, Dios es ganador. No es la problemática en Dios, la problemática está en el judío. Eso es lo que Pablo está mencionando en este capítulo, en estos primeros versículos que estamos hablando. Versículos 5 al 6. ¿Qué presenta el apóstol Pablo? Pablo presenta que la justicia de Dios resalta. El hombre es injusto y entre más injusto es el hombre, más justo es Dios. Es decir, mi injusticia, está diciendo Pablo al judío, mi injusticia demuestra y exhibe la justicia de Dios. Significa que la injusticia del judío no opacó ni empañó la fidelidad y la justicia de Dios. ¿Sabe qué produjo? La magnificó, es decir, la hace resaltar más la justicia de Dios. Si Dios es injusto, entonces Él es incompetente para juzgar al mundo. No, Dios es justo y por ser justo puede juzgar al mundo. Muy importante esto, lo que el apóstol Pablo está diciendo, versículo 5 al versículo 6. Versículo 7 al 8, encontramos que Pablo está demostrando que la mentira del ser humano hace resaltar la verdad de Dios, la veracidad de Dios, y por tanto añade en última instancia a la gloria de Dios. Hagamos males para que vengan bienes, dice la última parte del versículo. Este era el concepto de aquellas personas que pretendían decir, entre más males hagamos, más bienes recibiremos. ¿Cómo aplicamos esto? Hacer lo incorrecto para que venga algo bueno. Aprobemos los juegos de azar para recaudar fondos para las escuelas. Alguien dijo, el fin justifica los medios. Pero no es así. Hagamos males para que vengan bienes. Esa no es la filosofía cristiana, ese no es el pensamiento de Dios. Hace males, males recibirá. Pero la filosofía humana dice, el fin justifica los medios. No importa cómo te comportes, con tal tu propósito sea ayudar, tu propósito sea mostrar bondad, entonces justifica la acción que hiciste. No es lo que Dios dice. Importante considerar esto. El versículo 9 hasta el versículo 20 encontraremos un pensamiento muy importante. 9 al 18, la autopsia divina. ¿Qué es una autopsia? Una autopsia es un examen que le hacen a un cuerpo que está sin vida para determinar las causas de su muerte. Bueno, Pablo va a hacer una autopsia del verso 9 al verso 18 de cómo está el judío comportándose, de cómo está su vida espiritual, de qué murió espiritualmente el judío, dice.
verso 9 al versículo 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos, ¿somos nosotros mejores los judíos que ellos? Hablando de los gentiles. Pablo contesta tajantemente, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Y cuál es la autopsia que hace el apóstol Pablo? Observe, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de ellos, delante de sus ojos. Esta es la condición del hombre. Esta es la condición que Pablo está diciendo. El judío está en esa condición y el gentil también. Todos están bajo pecado. ¿Cuál es la condición del ser humano? Una condición desastrosa, una condición preocupante espiritualmente. Analicemos estos versículos para entender lo que el apóstol Pablo dijo. ¿Tenía el judío una ventaja sobre el gentil? Sí. ¿Por qué? Porque tenía la ley escrita. Ya lo vimos en el párrafo anterior. ¿Había el judío usado su ventaja para beneficio de su vida espiritual? No. ¿Por qué? Porque había fallado. En vez de creer, se habían vuelto incrédulos. En vez de ser justos, eran más injustos. Así que no estaban aprovechando esa ventaja que tenían. Pablo les dijo, todos están bajo pecado. Versículo 9. ¿Bajo pecado? ¿Y por qué? Si el judío tenía la ley. Bueno, porque no habían obedecido, porque habían sido infieles e incrédulos a la ley. Cuando el apóstol Pablo dice bajo, esta palabra viene del griego hupo. Da el sentido de estar dominado por algo, estar bajo la autoridad y el poder del pecado. El pecado se comporta como un amo tirano. El apóstol Pablo cita y describe la condición del ser humano cuando él dice, como está escrito. Esto hace referencia a algunas citas bíblicas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Salmos 14, 1 al 3, allí David habla de la repugnante condición de la humanidad. Habla de la condición depravada del ser humano. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, verso 13, está comparado con Salmos 5:9, donde dice, sepulcro abierto es su garganta. Estos son los pecados de la lengua. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Otro pecado de la lengua, dice Romanos 3:13. Y eso está comparado, o de allá lo toma el apóstol Pablo, de Salmo 140, verso 3. Y dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y el siguiente pecado de la lengua es siempre el capítulo 3 verso 14, comparado con Salmos, capítulo 10 versículo 7. Su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces vemos acá estos tres tipos de pecado en cuanto a la lengua. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, una lengua engañosa. Veneno de áspide hay debajo de sus labios, lengua venenosa, lengua engañosa, lengua venenosa. Su boca está llena de maldición y de amargura, lengua de maldición. Entonces, estas son las condiciones de aquella persona en la cual se le hace la autopsia divina. ¿De qué murió? Porque Pablo dijo, están bajo pecado. Entonces, ¿de qué murió? Murió por tener una lengua venenosa, por tener una lengua engañosa y por tener una lengua
que solo habla maldiciones. Pero Pablo también habla de la conducta. Habla de la conducta. Del verso 15 al 17 de Romanos capítulo 3, Pablo habla sus pies. Esto es, dice el apóstol Pablo, sus pies se apresuran para derramar sangre, pies asesinos. Quebranto y desventura hay en sus caminos, caminos desventurados, caminos de sufrimiento. No conocieron caminos de paz, pies que no experimentan la paz. Estas ideas están relacionándose con Isaías 59, verso 7 y verso 8. Aquí tenemos entonces los pecados de la lengua y los pecados de conducta. Así murió el judío y el gentil, dice el apóstol Pablo. Esa es la autopsia divina para una enfermedad letal del ser humano que abarca desde la cabeza hasta los pies. Pablo usa las figuras garganta, labios, boca y llega hasta los pies, hablando de desde la parte superior hasta la parte inferior, tiene una autopsia triste y lamentable. El apóstol Pablo dijo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3:18. En conclusión, estas personas no temen nada absolutamente a Dios. No respetan a Dios. Y si no respetan a Dios, tampoco se van a respetar a sí mismos, y menos a su prójimo. Algunos piensan que Romanos capítulo 3, versos 9 al 18, está hablando de la depravación total del ser humano, o la depravación hereditaria. Pero los niños no nacen con pecado. La Biblia dice en Mateo 18:3, nacen puros y santos. Ezequiel 18:20 dice que cada uno es responsable de sus propios pecados. Y vemos pues que las citas hacen referencia no a bebés, sino a personas capaces de tomar decisiones. Esta condición no es la condición hereditaria, es la condición por acciones pecaminosas, la decisión que toma el ser humano de apartarse de Dios. Versículo 19 al versículo 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la idea? La orden divina, la orden celestial es, cállate, no tienes que decir, argumentar nada. Todos están bajo pecado. La ley no justifica a nadie. La ley únicamente da a conocer lo que es pecado, pero no perdona el pecado, pero no justifica a la persona del pecado. El contraste que hace el apóstol Pablo nos pone a meditar que el judío estaba tratando de argumentar que su condición espiritual era distinta a la del gentil porque tenía la ley. Entonces Pablo dice, no han sido fieles a la ley. Además de eso, la ley no justifica, sino más bien la ley únicamente lo que produce es dar a conocer el pecado, dice lo que está mal, dice lo que no se debe de hacer. Entonces da conocimiento acerca de lo que a Dios no le agrada. Así que la orden divina es, cállate, no tienes por qué argumentar nada, absolutamente. Del verso 21 al 31, dice el apóstol Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, ¿qué significa? No tiene relación con la ley. Aparte, se ha manifestado la justicia de Dios. Verso 21 y 22
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios es aparte de la ley. La justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley. Es testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios es testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios es por medio de Jesucristo, no por medio de la ley. Y la justicia de Dios es para todos los que creen en Él, no para los que obedecen la ley, dice el apóstol Pablo. En el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En este texto nos presenta la necesidad de la justicia de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? Por cuanto todos han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes están allí? Judíos y gentiles. Todos han pecado. En el verso 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La bendición de la justicia de Dios. ¿Cuál es la bendición de la justicia de Dios? Somos justificados por su gracia y somos redimidos en Cristo. Gloria a Dios. La bendición al haberse manifestado la justicia de Dios. ¿Y cuál es la manifestación de la justicia de Dios? Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El sacrificio de Cristo como propiciación para nuestros pecados. La palabra propiciación viene del griego hilasterion. Significa sacrificio de expiación. Es el acto de apaciguar la ira de Dios hacia el pecado, perdón de pecados y el pago por la deuda del pecado. Eso es lo que hace el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios, permitiendo así que Él perdone nuestros pecados sin comprometer su naturaleza justa y santa. Versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿En qué momento se manifestaría la justicia de Dios? En este tiempo, dice el versículo 26. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo de la gracia, el tiempo del establecimiento del nuevo pacto, el tiempo del cual habla Gálatas, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios se manifestó en carne. A ese tiempo se refiere. Ese es el tiempo en el que la justicia de Dios sería manifestado. ¿Quién es el autor y el ejecutor de la justicia? Dios mismo. El versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica. O sea que Dios es el autor y Él es el ejecutor de la justificación. Verso 28. Concluimos pues que el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. No necesita las obras de la ley para ser justificado, dice el apóstol Pablo. El judío estaba pensando, necesitamos las prácticas y hacer las obras de la ley. Pablo dice, no, no se necesita. Somos justificados por la fe en Cristo. Bendito sea Dios. Verso 29 al 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Dios es Dios de los judíos y Dios es Dios de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Por medio de la fe, Dios justifica al incircunciso gentil, al circunciso judío. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos
la ley. La fe confirma la ley, es decir, aprueba, da testimonio acerca de la ley. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, por la fe, ¿invalidamos? No, no se invalida, porque la ley apuntaba hacia Jesucristo, hacia creer en Jesucristo. Más bien la ley lo que implica es que nos lleva hacia Cristo, testifica acerca de Jesucristo, para que toda persona crea en Jesucristo. Dios preparó al pueblo dándoles un manual, una guía espiritual, un tesoro, que es su palabra, para que cuando viniera Cristo estuviesen sus corazones listos para creer en Él. Lamentablemente fueron infieles e incrédulos y no obedecieron a Jesucristo, lamentablemente. Veamos entonces el siguiente capítulo. El capítulo 4, aquí tenemos una idea principal. Obras humanas sin mérito divino. Versículo 1 al 12, en este capítulo se está hablando acerca de la fe de Abraham. Y vamos a notar la fe de Abraham antes de ser circuncidado, la fe de Abraham después de haber sido circuncidado. Y él es el llamado Padre Abraham, el padre de la circuncisión y el padre de la fe en la incircuncisión. Pablo utiliza este argumento. Capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué hizo Abraham antes de ser circuncidado? ¿Qué hizo Abraham si vemos que si pensásemos que la justificación es por obras? Abraham hizo un acto de obra tan trascendental. Entre ellas, una de ellas es el sacrificio de su hijo Isaac, una gran obra de fe. También Abraham hizo una gran obra de fe al salir de la tierra de natal para ir a la tierra prometida que Dios le había dado, una gran obra de fe. Por eso dice Pablo, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. O sea, ha hecho obras de fe que podrían acreditarle su justificación. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. Una fe genuina, una fe verdadera. ¿Cómo es su fe? ¿Tiene usted una fe genuina y verdadera? ¿Tiene una fe firme, sólida? El apóstol Pablo hablará en el versículo 4 en adelante diciendo lo siguiente: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo está estableciendo un parámetro, y es que si Abraham es justificado por obras, entonces no es una manifestación de la gracia de Dios. Él se merece la justificación porque hizo obras. Pero Abraham no fue justificado por las obras que hizo, sino por la fe que tuvo en Dios. Dice el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Vea usted aquí, justicia sin obras. Dios justifica sin necesidad que el ser humano haga obras. Porque si Dios justificase en base a las obras, entonces es un salario, ya no es una gracia, ya no es un regalo, ya no es algo gratuito. Me explico. Diciendo, versículo 7, lo que David mencionó: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Verso 9. ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, judíos, o también para los de la incircuncisión, gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y entonces va a explicar
¿En qué momento le fue contado? O la palabra contado implica acreditado. ¿Cuándo y en qué momento le fue acreditada a Abraham la justicia? Verso 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pablo responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, Abraham fue justificado porque antes de ser circuncidado, mostró su fe por las obras que hizo delante de Dios. Versículo 11. Y recibió la circuncisión, o sea, Abraham fue circuncidado, como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Es decir, antes de ser circuncidado, Abraham mostró fe en Dios, Dios le justificó y la circuncisión que se practicó fue una señal de esa justicia que Dios había dado a Abraham por su fe, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Habla de los gentiles acá. Si Dios justificó a Abraham estando incircunciso, si no fue justificado por la fe que tuvo en él, así también los gentiles tienen el beneficio, tienen el derecho, tienen la bendición de ser justificados aunque no estén circuncidados. Es el argumento que está usando el apóstol Pablo. Verso 12, y padre de la circuncisión. O sea, Abraham fue el que se circuncidó, padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué está diciendo? Abraham mostró una fe genuina en Dios antes de ser circuncidado. El judío pensaba, yo soy circuncidado, pero no tenían fe en Dios. Vivían en incredulidad, eran infieles. Entonces, eso no tiene validez. El apóstol Pablo está usando el ejemplo de Abraham como un hombre de fe a quien Dios justificó no por las obras que hizo estando incircunciso, ni las que hizo estando ya circuncidado, sino por la fe que tuvo en él, independientemente de cuál hubiera sido su condición de circuncisión o incircuncisión. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Abraham recibió la promesa y su descendencia no por haber sido circuncidado o por la ley, sino por la justicia de la fe que tuvo. ¿Ve usted? Una promesa dada a Abraham, heredero de esa promesa, no por la ley, sino por la justicia. Pues recuerde que la ley fue dada después de Abraham, sino allá con Moisés en el monte de Horeb, y Dios le dio la ley a Moisés para el pueblo judío. Pero Abraham vivió antes de ese mediador llamado Moisés. Entonces Dios le dio la promesa a Abraham y fue heredero de esa promesa, no por la ley, pues la ley no estaba, pero sí por la justicia de la fe que manifestó Abraham. Verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pablo está diciendo, eh, si la herencia es porque tú eres circuncidado, porque tú eres judío, entonces la fe resulta vana. Entonces la promesa queda anulada, porque Abraham fue heredero de la promesa sin la ley y sin haber sido circuncidado. Verso 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ya Pablo está entrando a ver el contraste o las consecuencias de la ley en contraste con la gracia.
o en contraste con la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. La gracia de Dios se revela para todos. Verso 17, ¿cómo está escrito? Te he puesto por padre de muchas gentes. Muchas gentes, ahí están incluidos judíos y gentiles, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios da vida, Dios llama lo que no existe, pues Él tiene el poder absoluto. Verso 18. Él, hablando de Abraham, creyó en esperanza. O sea, Abraham tuvo una confianza plena en Dios contra esperanza. Esto significa que cuando a Abraham se le dijo, tú serás padre de muchas naciones, y luego se le dice, Sara tendrá un hijo, ¿cómo sería eso si su mujer era estéril? Aparte de estéril, ya estaba en una edad avanzada. Entonces, dice acá, él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, naturalmente, aquella mujer, por su esterilidad y por su edad, ya no estaba en las condiciones para procrear, para poder tener un bebé. Pero Abraham creyó, a pesar de esas limitantes. Por eso dice acá esta declaración, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Esa es la fe de Abraham, ¿verdad? Una fe que incluso trasciende la naturaleza, trasciende las condiciones imposibles que el ser humano pretende que eso ya no tiene alternativa, hablando de la esterilidad de Sara. Pero Dios dice, Abraham creyó a pesar de estar aquello que era imposible. Verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, es decir, casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y no se debilitó en la fe. ¿Qué significa esto? Mantuvo su confianza firme en Dios y en la promesa que Dios le había dado. Entonces, ¿qué está haciendo resaltar el apóstol Pablo? La fe genuina de Abraham. Fue justificado por esa fe firme, verdadera. Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Vea la calidad de fe de Abraham. Una fe genuina, una fe maravillosa, poderosa. Dice el verso 21, plenamente convencido. O sea, era una fe que no admitía ni siquiera una pizca de duda. Verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es decir, su fe era contabilizada en la justicia de Dios. Fue justificado por esa fe que tenía en Dios. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra salvación. Obras humanas sin mérito divino. Es decir, Abraham hizo obras tan grandes, maravillosas, en manifestación de su fe, pero esas no le acreditaron la justificación de Dios. Abraham fue justificado por la fe que tuvo en Dios y esa fe lo llevó a hacer obras, pero no fue por las obras la que él hizo que le llevó a la justificación, sino la fe firme que tenía en Dios. Promesas a los seres humanos por la gracia divina.
Todas aquellas promesas hechas a Abraham fueron el resultado, no por las obras que él hubo o pudo haber hecho, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de, de esta lección, capítulo 3 y capítulo 4, la lección número 3. ¿Qué hemos aprendido en estos dos capítulos? Hemos aprendido que el judío, aunque tenía una gran ventaja, no la aprovechó. Hermano o hermana, usted y yo contamos con la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos una gran ventaja, la ventaja de conocer la voluntad de Dios, la ventaja de escudriñar la voluntad de Dios. Vivamos conforme a esta palabra, hermanos. Creamos en esta guía espiritual que Dios nos ha dado. No seamos como los judíos que se jactaban por tener la palabra, pero no vivían conforme a la palabra. Y Pablo les dice, la condenación les va a alcanzar, porque el hecho que ustedes tengan la palabra y tengan la Biblia, pero no la practican, la justicia de Dios no va hacia ustedes, sino el castigo. La justificación no los alcanza por cuánta palabra tienen, sino por cuánta palabra practican. Aprendemos esto en el capítulo 3. ¿Y qué aprendemos del capítulo 4? Pablo está argumentando, la justificación no es resultado de cuántas obras usted hace, sino es resultado por la obediencia de fe que usted tiene en Dios. Vivamos conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra cada día. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima lección, la lección ah, que estaremos estudiando, el capítulo 5 en adelante. La paz de Cristo esté con nosotros.